Buenos días a todos y muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta jornada de los planes de igualdad y la letra pequeña que tienen. Mi nombre es Raquel Hierro, soy responsable del área de sostenibilidad de FITEC Consultores y me acompaña en esta jornada Eduardo Santamaría, abogado experto en Derecho de Empresa y Negociación Colectiva. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Muchas gracias por participar con nosotros en esta jornada y en otras colaboraciones en temas de planes de igualdad. Esta jornada está ubicada dentro de las actividades que desarrollamos en el área de sostenibilidad. Más concretamente es la primera jornada que vamos a hacer en temas sociales en lo que llevamos de año, en el año 2022. La relevancia de los planes de igualdad en las empresas está creciendo durante los últimos años y uno de los motivos es por la necesidad de enfocar la gestión de las organizaciones hacia modelos de responsabilidad social empresarial. Por otro lado, también son muy importantes por los temas normativos. De hecho, el próximo 7 de marzo vence el plazo para registrar los planes de igualdad en aquellas empresas con más de 50 trabajadores. Lo que pretendemos abordar en este webinar es la elaboración de los planes de igualdad y su registro, incidiendo sobre todo en los aspectos jurídicos más controvertidos. Es verdad que el marco normativo que lo regula tiene un impacto directo en las obligaciones de las empresas y los derechos de las personas trabajadoras para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, pero las implicaciones que conllevan algunas de las etapas de su elaboración pueden afectar de un modo u otro en otras negociaciones colectivas en las que se pueda ver inmersa la organización. Voy a compartir pantalla. Volvemos. Vale. Disculpad el retraso. Bueno, lo que pretendíamos con la jornada es estructurarla de la siguiente manera. No sé por qué no va a pasar así, pero bueno. Por un lado, veremos el marco jurídico normativo, explicaremos qué es un plan de igualdad, abordaremos las distintas fases para la puesta en marcha de un plan de igualdad y, por último, trataremos algún aspecto jurídico más controvertido. La idea del webinar es que participemos continuamente, tanto Eduardo como yo, aclarando las cuestiones, y sí que os agradeceríamos que si tenéis alguna pregunta las dejarais anotadas en el chat para darles una respuesta al final de la presentación. Entonces, si os parece, comenzamos en primer lugar con el marco jurídico y normativo. La igualdad, por ponernos un poco en contexto, la igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal que en nuestro ordenamiento jurídico español se encuentra recogido en el artículo 14 de la Constitución española. De cara a la Unión Europea, es un principio que entra en vigor desde el Tratado de Ámsterdam en 1998. Y a partir de ahí se han ido sucediendo una serie de directivas europeas, leyes orgánicas y algún Real Decreto en el cual ya se ha ido incorporando el concepto de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el establecer medidas para garantizar esa igualdad, hasta llegar a la última reglamentación, que es uno de los motivos por lo que estamos en la jornada de hoy, como son el Real Decreto 901/2020 de los programas de igualdad y su registro y el Real Decreto 902 del 2020 de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. ¿Qué es un plan de igualdad? Un plan de igualdad es un instrumento para las empresas que permite integrar la igualdad en las relaciones laborales y en todos los ámbitos de gestión de las organizaciones con el fin de avanzar hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es cierto que es un documento complejo, en algunos casos puede llegar a ser extenso y es personalizado para cada tipo de empresa. Pues cada una tiene unas particularidades a tener en cuenta para justificar, argumentar y tomar las medidas que se deriven de ello. Los planes de igualdad aplican a empresas con más de 50 trabajadores. La verdad que la entrada en vigor ha sido escalonada. Hasta el 7 de marzo del 2020 estaban obligadas las empresas de 151 a 250 trabajadores. Hasta el 7 de marzo del 2021 las empresas de 101 a 150 trabajadores. Y ahora, en breve, hasta el 7 de marzo del 2022, las empresas de 50 a 100 trabajadores. También, al margen de esto, hay empresas que se ven obligadas por convenios colectivos
o cuando alguna autoridad lo exija por algún proceso sancionador. Y de manera voluntaria también hay empresas de menos de 50 trabajadores que se ven un poco condicionadas a desarrollar planes de igualdad a la hora de contratar pues, con las administraciones pues, a través de las licitaciones. La entrada en vigor de la reglamentación fue el 14 de enero del 2021. Es verdad que la legislación marca una fecha límite de constitución de comisión negociadora, que ese concepto le veremos ahora, y da un plazo de 3 meses desde el nacimiento de la obligación. Esto es muy interesante porque no nos obliga a un plazo determinado de tiempo para negociar, como sí que puede ocurrir a lo mejor en otras negociaciones de materia colectiva, sino que nos marca unos límites para lo que es de 1 año, desde que se constituye esa comisión negociadora hasta que registramos ese plan de igualdad. Y los planes que hasta ahora estaban vigentes porque les aplicaba alguna normativa anterior, pues tenían de plazo hasta enero de este año, hasta el 15 de enero del 2022, para su actualización, negociación y registro correcto. Muy bien, Raquel, buenos días a todos. Antes de comenzar mi intervención, efectivamente quiero agradecer a CITEC, a Serafín Cuenca y a Raquel Hierro el haber contado conmigo para esta sesión, en la que vamos a tratar de simplificar y aclarar en la medida de lo posible las cuestiones que nos venimos encontrando en la implantación de los planes de igualdad. En primer lugar, y como punto de partida a esta diapositiva, señalar que la instrumentación del plan de igualdad puede llevarse a cabo a través de un convenio colectivo de empresa o de un pacto que tenga dicho ámbito funcional. Lógicamente, nada impide que se haga de una u otra forma, siempre que el plan tenga una entidad propia y diferenciada y cumpla con los requisitos y contenidos exigidos por la ley. En primer lugar, si hubiera un convenio de empresa, cabría la negociación del mencionado plan en el propio contenido del mismo, es decir, integrándole en él de forma expresa, como un capítulo específico o como un anexo. En esta hipótesis es imprescindible, como decía antes, que tenga una entidad propia y diferenciada dentro del conjunto del convenio, pues de otra manera quedaría diluido en este y perdería la identidad que ha de tener. Ahora bien, sería asimismo posible, dentro de la empresa con convenio propio, reenviar el mencionado plan a una negociación ad hoc en la que se intentara pactar. La segunda de las situaciones que nos podemos encontrar es el supuesto en el que no existiera un convenio colectivo de empresa. En este caso, se nos presentan dos alternativas. Una, que se pacte en la empresa un acuerdo específico que contenga el plan de igualdad, y dos, bueno, pues que se aproveche la ocasión inducida por la obligación de negociar dicho plan para pactar un convenio de empresa que lo incluya. La segunda cuestión a la que me quiero hacer referencia es cuándo nace la obligación. Efectivamente, la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad, estamos hablando de cuando estamos atendiendo al tamaño de la empresa exclusivamente. Entonces, la obligación de elaborar y aplicar el plan nace en el momento en que se alcance el umbral de personas trabajadoras que lo hace obligatorio, cualquiera que sea el momento en que éste se produzca. Nos fijamos en la fecha 7 de marzo, bueno, pues las empresas de 50 o más trabajadores deberían efectivamente tener ya elaborado y aplicado el plan. Se puede hacer este cómputo en cualquier momento, pero como mínimo se debe comprobar el último día de los meses de junio y diciembre de cada año, es decir, el 30 de junio y el 31 de diciembre. Puede generar ciertos problemas a aquellas empresas cuyo número de empleados varíe en función de la época del año
rondando los 50 empleados cuando estamos hablando de esta próxima fecha, marzo de este año. En dicho caso, deberá analizarse de manera concreta esa empresa, pero en caso de duda, mi recomendación es mejor realizar el plan de igualdad. La siguiente cuestión a tratar sería de cómo se computa el número de trabajadores. La primera idea que tenemos que tener clara es que la unidad de referencia es la empresa y no el centro de trabajo. A partir de ahí, vamos a tener en cuenta la plantilla total de la empresa, cualquiera que sea el número de centros de trabajo, como he dicho, y cualquiera que sea la forma de contratación laboral, incluidas las personas con contratos fijos, los discontinuos, los contratos de duración determinada, y teniendo en cuenta que las personas con contrato a tiempo parcial se computa con independencia del número de horas trabajadas como una persona más. A este número deben adicionarse el resultante de la suma de los contratos de duración determinada, cualquiera que sea su modalidad, que habiendo estado vigentes en la empresa durante los 6 meses anteriores, se hayan extinguido en el momento de efectuar el cómputo. En este caso, cada 100 días trabajados o fracción se computará como una persona trabajadora más. Los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal también deberán ser incorporados en este cómputo. Y, insisto, se incorpora la totalidad de la plantilla que tenga un vínculo laboral, aunque quede excluido de la aplicación del convenio, por ejemplo, el personal de alta dirección. La siguiente cuestión sería, ¿qué ocurre si la empresa deja de tener el número de personas en plantilla que obliga a tener un plan de igualdad una vez constituida la comisión negociadora? Una vez constituida la comisión, se mantendrá esa obligación aunque la plantilla disminuya y ya no llegue al número establecido, por ejemplo, de 50 personas para el próximo mes de marzo. Y esa obligación va a durar durante toda la vigencia del plan de igualdad acordada, que no podrá ser superior, ya lo anticipamos, a 4 años. En los demás casos, bueno, los módulos serían efectivamente el tamaño de la empresa para determinar si yo vengo obligado a la implantación del plan de igualdad. El otro elemento sería que el convenio del sector estableciera esa obligación. Y el tercer dato sería que la inspección de trabajo, como consecuencia de un expediente sancionador en determinadas materias, nos exige efectivamente la elaboración del plan de igualdad. En todos los demás casos, la implantación es voluntaria. ¿Cuándo se inicia el proceso de negociación? Pues el proceso de negociación cuando se supere el umbral numérico exigido. Se ha de proceder a la constitución de la comisión dentro del plazo máximo de 3 meses. Resaltar en este punto que el plazo de 3 meses es límite. Se puede establecer un plazo menor para constituir efectivamente la comisión negociadora una vez haya alcanzado el número de personas en plantilla. Como esa constitución puede venir precedida de determinadas actividades, debemos de tener en cuenta que el plazo límite son 3 meses. Si tenemos que convocar a los órganos de representación de los trabajadores o si esos órganos no existen y tenemos que convocar a la representación de los sindicatos, evidentemente tendremos que tener en cuenta que toda esa convocatoria para la constitución de la comisión la deberemos de elaborar antes de los 3 meses. Raquel, ¿quieres? Muy bien, explica.
Entonces vamos a ir viendo ahora, como os comentábamos, las distintas fases para la puesta en marcha del plan de igualdad. Se estructuran en 3 etapas, como son el compromiso de la dirección, en primer lugar, posteriormente un comité permanente de igualdad, la toma de datos y diagnóstico, el diseño, la aprobación y el registro del propio plan. Luego, como todos los procesos de mejora continua, una implantación y un seguimiento del plan de igualdad para finalmente, cuando acabe su vigencia, evaluar ese plan de igualdad. La primera etapa, que ya la hemos ido introduciendo en lo que comentaba Eduardo, es una primera etapa de comunicación y de apertura de la negociación. En este caso, la empresa, la representación legal de las personas trabajadoras, tiene que comunicar a la otra parte la iniciativa de esa negociación. ¿Quiénes tienen que negociar el plan? Ya lo hemos ido un poco introduciendo, pero concretamente tiene que haber una composición paritaria entre la representación de los trabajadores y la representación de la empresa. A su vez, debería de ser la composición equilibrada en la medida de lo posible entre hombres y mujeres con algo de formación o experiencia en materia de igualdad en el ámbito laboral. Hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar o las personas, tanto las que selecciona la empresa como la representación legal de los trabajadores, que los planes de igualdad, como los diagnósticos que veremos luego que hay que hacer, están sometidos a negociación colectiva. Y como regla general, por parte de las personas trabajadoras, suelen representarles el comité de empresa, que está legitimado para ello, los delegados de personal, o cuando no hay estas circunstancias son las secciones sindicales, si las hubiera, que en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité. Bien, al respecto, incidir en los siguientes temas. ¿Quién inicia el proceso de negociación? El inicio de la promoción se puede realizar bien por la empresa o bien por la representación legal de las personas trabajadoras. Lo normal es que sea evidentemente la empresa, en cuanto que la obligación pesa sobre la misma. Y se hará mediante una comunicación escrita remitida a la otra parte, haciendo expresa mención a la legitimidad que ostenta para iniciar el proceso negociador, en mi opinión, debiendo responder la parte receptora de la comunicación a la propuesta de la negociación. Haremos constar, evidentemente, las materias que van a ser objeto de negociación dentro del diagnóstico de la situación, materias que veremos posteriormente. La siguiente cuestión a resolver es ¿con quién se negocia el plan de igualdad? Tanto el diagnóstico como el plan se tendrá que negociar con la comisión negociadora del plan de igualdad. Y al respecto, evidentemente, la empresa será la representación legal de la empresa. Respecto de las personas trabajadoras, yo distingo 3 supuestos. Primero, existe representación legal de los trabajadores. Bien, el comité de empresa o los delegados de personal constituirán con la representación de la empresa la comisión negociadora. En este caso, la comisión negociadora se compondrá con un máximo de 13 miembros por cada una de las partes. Ojo, estamos hablando de 26 personas. Eso no hay quien lo maneje. La ley, la norma, habla de un máximo. El segundo supuesto es que no exista representación legal de los trabajadores. La negociación se hará exclusivamente con una comisión integrada por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. Aquí el número máximo de personas por cada parte serán 6. Y el tercer supuesto, existe representación legal en unos centros y en otros no. Es decir, la empresa solo tiene estructuras estables de representación en algunos centros. La comisión negociadora se va a conformar de forma híbrida, compuesta por la representación de los órganos electivos
existentes en la empresa, y en los centros sin representación serán los sindicatos más representativos a que hacía referencia antes, los que habrán de formar parte de esa comisión negociadora. La siguiente cuestión práctica: ¿qué acciones tenemos que realizar si no existe representación legal en la compañía? Pues lo normal, enviar una comunicación fehaciente a los sindicatos legitimados para iniciar la negociación del plan. ¿Cómo conoce la empresa qué sindicatos tienen que ser llamados a la negociación? Si no lo conocemos, podemos solicitar información a la autoridad laboral, expedición de certificación acreditativa de la representatividad de las organizaciones sindicales, podemos interesar información a la comisión paritaria del convenio sectorial que nos sea de aplicación, y todo ello con el fin de evitar las consecuencias que se derivan de la incorrecta composición de la comisión negociadora y que pueden conllevar la declaración judicial de nulidad del plan. Respecto de los requisitos formales, conviene evidentemente que la empresa obtenga acuse de recibo por escrito o por cualquier otro medio que arroje idéntica fiabilidad si se utilizan medios electrónicos para este envío. La siguiente cuestión sería, efectivamente, ¿qué ocurre si los sindicatos no responden a la llamada empresarial? En el plazo de 10 días, la empresa tiene que obtener la respuesta a su solicitud, pero nada señala la norma sobre qué ocurre si la empresa peticionaria no ha obtenido dicha respuesta. En mi opinión, la empresa tiene que agotar todas las posibilidades, requiriendo nuevamente a las centrales sindicales legitimadas para que formen parte de esa comisión negociadora. Pues evidentemente la no respuesta del sindicato no deja sin efecto la obligación empresarial de tenencia del plan. Si finalmente no se obtiene respuesta, la empresa tendría que adoptar alguna forma para llevar a cabo este plan. La norma no dice nada al respecto. La obligación es la de la empresa. Si como consecuencia de la inexistencia de la representación legal de los trabajadores, de la falta de respuesta por parte de los sindicatos, entiendo que la empresa tiene que actuar. ¿Cómo? La designación de una comisión ad hoc. La administración y los juzgados y los tribunales son muy reacios a la constitución de esas comisiones, pero evidentemente tiene que darse una solución. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de enero del año 21 se refiere con precaución al carácter extraordinario y provisional de los supuestos que permitirían adoptar unilateralmente un plan de igualdad, entre los que se encuentra, por ejemplo, el bloqueo negociador imputable exclusivamente a la contraparte, la negativa de la misma a negociar o la ausencia de cualquier tipo de representación. Nosotros ya hemos pedido respuesta a la Dirección General de Trabajo para determinar, para que nos indique de qué forma tendría que actuar la empresa en estos supuestos. Y estamos efectivamente a la espera de esa contestación. Y ya para acabar este apartado, señalar los derechos y deberes que tienen los integrantes de la comisión negociadora. La elaboración del diagnóstico y la negociación de las medidas que conformarán el plan de igualdad se realizan en el seno de la comisión, para lo cual la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación
con las materias sobre las que debe versar el diagnóstico. Para la realización de estas funciones, las personas que integran la comisión deben observar en todo momento el deber de sigilo con respecto a aquella información que les haya sido expresamente comunicada y efectivamente no podrá ser utilizada fuera del estricto ámbito de aquella ni para fines distintos de los que motivaron su entrega. Eduardo. Pues como comentaba Eduardo, una vez que se constituye esa comisión negociadora hay que tener también en cuenta una serie de consideraciones. Una de ellas es que se podrá designar a una persona que ostente la presidencia, debería de estar de mutuo acuerdo entre ambas partes, no es necesario, puede no existir. También se puede contar con apoyo y asesoramiento externo especializado que tendrán voz, pero no voto en las decisiones. Y a la hora de constituir esta comisión, al igual que en la comunicación previa y en otras etapas que veremos, siempre hay que dejar constancia por escrito, que lo hemos comentado a través de actas, en este caso de constitución de comisión negociadora, donde se explique la composición de la comisión, quiénes son los distintos miembros y además las funciones de esa comisión negociadora. Y, por último, hay que tener en cuenta el régimen de funcionamiento y de procedimiento que vaya a llevar esa comisión negociadora. Es decir, qué calendario de reuniones van a establecer, el compromiso de confidencialidad que comentaba antes Eduardo, de las personas que integran esa comisión, y también el procedimiento de sustitución de integrantes, que también puede darse el caso por diferentes casuísticas, como veremos más adelante. Las etapas es la toma de datos y el diagnóstico. El plan de igualdad tiene unas materias que son fijas y que incluyen de forma general cualquier plan, y son el ámbito personal, territorial y temporal, un informe de diagnóstico de la situación de partida, los resultados de una auditoría retributiva, su vigencia y su periodicidad, objetivos cualitativos y cuantitativos del propio plan, las medidas concretas que se van a llevar a cabo para alcanzar esos objetivos con los plazos de ejecución, identificando los medios y los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, y que sean establecidos para la implantación, el seguimiento y la evaluación de cada una de esas medidas y objetivos. El calendario de actuación para toda esa implantación, seguimiento y evaluación de las medidas del plan. Establecer un sistema que nos permita medir el seguimiento, la evaluación y la revisión periódica para ver el progreso que va teniendo en las distintas iniciativas. La composición y funcionamiento de esa comisión o órgano paritario que estará encargado de hacer ese seguimiento y esa evaluación, y el procedimiento de modificación o discrepancias que pueda haber en la aplicación o seguimiento del plan. Es muy importante a la hora de realizar ese diagnóstico, donde será toda esa toma de datos, que los datos los contextualicemos, puesto que los datos así un poco en bruto pueden ser malinterpretados. Por ejemplo, una empresa que esté muy masculinizada, me fijo por ejemplo en el sector de la construcción, pues va a tener una desigualdad ya previamente y seguramente una menor representación femenina, lógicamente. Pero tenemos que ponernos en contexto en cuanto también a los objetivos y a las medidas. Y no podemos plantear que en un año o dos consigamos esa paridad de género, ni podamos cambiar la tendencia de un sector específico, como el ejemplo que ponía. Pero sí podemos marcarnos un objetivo a largo plazo para intentar ir cambiando esa tendencia. Del mismo modo nos puede pasar con una empresa muy feminizada, que nos ocurre a lo mejor en algunos sectores sanitarios, pues como por ejemplo en la enfermería o en áreas en la estética o en algunos casos incluso en la educación. Aquí también si se quiere cambiar la menor representación masculina, pues nos va a ocurrir igual. Si los objetivos y las medidas tendrán que ser un poco también a medio o largo plazo. La norma no lo indica, pero la norma habla de tratar la infravaloración femenina, pero hay que tener en cuenta que de lo que estamos hablando todo el rato es de igualdad entre ambos géneros. Y hay que también se hable de empresas muy masculinizadas y empresas muy feminizadas.
El diagnóstico contendrá como mínimo las siguientes materias que veis en la pantalla. No sé si querías comentar algo antes, No, Eduardo. en principio, bueno, simplemente señalar que quizás es recomendable que la empresa realice un prediagnóstico a fin de facilitar la buena marcha de la negociación, dado el contenido del diagnóstico y de los planes, para facilitar la mejor marcha de la negociación de la comisión negociadora, nada más que eso. Claro, porque las materias que se tratan, que son objeto de la negociación y del diagnóstico, pues son las que veis en la presentación. Hay que hablar de procesos de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo relativo a la auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio de corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina, tema de retribuciones, prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y también bueno, pues es recomendable hacer un plan de comunicación y difusión para la plantilla. Aparte de esto, las empresas pueden decidir internamente que quieran abordar algún tema más, como pueden ser comunicación verbal o escrita no sexista, temas de violencia de género o cualquier otra cuestión que consideren. Otra de los puntos que se abarcan dentro de esta toma de datos está el registro salarial. Es un punto concreto y bastante relevante en el que se establece una obligación de transparencia. Dentro de ese registro salarial hablaremos de lo que es el registro retributivo, el sistema de valoración de puestos de trabajo, de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera aplicación, el derecho de información de las personas trabajadoras en cuanto a esta información de registro retributivo y lo que un poco aúna todo esto, que es la auditoría retributiva. La auditoría retributiva al final es una recopilación y un análisis de información relativo al salario de los trabajadores de una empresa, con el objetivo pues, de identificar brechas salariales y poner en marcha pues, medidas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Entonces, es necesario realizar un diagnóstico de esa situación retributiva de la organización y el registro retributivo forma parte de esta auditoría. Con toda esa información previa que tenemos, pues se establece un plan de actuación para la corrección de desigualdades con sus cronogramas, objetivos, actuaciones, personas responsables. También se establece el proveer acceso a la información retributiva de la empresa, que en principio quien tiene acceso a esta información es la representación legal de los trabajadores, en el caso de que lo haya. Si no hay, pues ya son los trabajadores los que tienen acceso a diferencias porcentuales. Hay que incluir la media aritmética y media de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla. Y también tiene que estar la información desagregada por sexos para cada uno de los conceptos que comentamos, en cada grupo profesional, categoría profesional, el nivel o el puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. Al final, el objetivo es dos objetivos claros: respetar el principio de transparencia retributiva y, por otro lado, garantizar la igualdad retributiva por trabajo de igual valor. Eduardo, ¿quieres comentar? Sí, resaltar algún aspecto. Efectivamente, dentro del contenido del diagnóstico del plan de igualdad, nos encontramos con toda la materia retributiva que normativamente desarrolla el Real Decreto 902 del año 20, imponiendo a las empresas el cumplimiento de dos principios: el principio de transparencia retributiva y el de igual retribución por trabajo de igual valor, con el fin de garantizar la igualdad de trato y no discriminación salarial. Y para satisfacer estos dos principios, la norma desarrolla efectivamente dos instrumentos: el registro retributivo y la auditoría retributiva. El registro retributivo, bueno, lo conocemos ya porque la obligación surge en el año 2019. Todas las empresas
independientemente de su tamaño, deben tener el registro retributivo de toda su plantilla. Aquí ya no hablamos de más de 50, de menos de 50, todas las empresas. Aclarar que si las empresas tienen varios centros de trabajo, ¿cuántos registros retributivos debe de elaborar? Un único registro que se refiere a toda la empresa. Aclarar también quiénes conforman la plantilla de la empresa a efectos de su inclusión en el registro retributivo. Todas las personas que presten servicios en ella por cuenta ajena, con independencia de la modalidad contractual, antigüedad, jornada o cualquier otra circunstancia. Respecto de quién viene obligado a la auditoría retributiva, pues exclusivamente el que tenga implantado el plan de igualdad, así como el registro retributivo son todas las empresas, la auditoría retributiva es efectivamente exigible a todos los que tienen establecidos el plan de igualdad, sea este obligatorio, sea voluntario. Nada más. Bueno, y otra de las fases, una vez que ya tenemos el diagnóstico realizado, la toma de datos, también hay que proceder a la negociación de este diagnóstico y, por tanto, al plan de igualdad que se desarrolla a partir del diagnóstico detectado. Las partes que están legitimadas, tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores, tienen el deber de negociar desde el inicio hasta el final, desde que se inician las negociaciones y se alarga durante todo el proceso del diagnóstico, elaboración del plan y demás. Y ahí deberían de tener varios aspectos en cuenta. Uno de ellos es que hay que levantar acta de cada una de las reuniones, lo venimos ya diciendo en anteriores fases. Hay que intentar negociar con buena fe con el fin de alcanzar acuerdos. La idea también de formular propuestas y alternativas, en especial ante situaciones de dificultad en la negociación, porque es cierto que cuando hablamos de negociación, al final muchas veces, tanto una parte como otra, cuando no se pone uno de acuerdo, hay que ceder en alguna medida, y que los derechos y obligaciones de las personas que intervienen en la negociación son los mismos que las personas que intervienen en la negociación de convenios y acuerdos colectivos. Al final, el resultado de toda esta negociación del diagnóstico se plasma en el documento que será el plan de igualdad, que deberá estar por escrito y firmarse por las partes negociadoras para luego, posteriormente, remitirlo a la autoridad laboral competente, pues a efectos de registro, depósito y publicidad. Bien, al respecto, las cuestiones que se nos pueden plantear, algunas serían las siguientes. ¿Hay que llegar a un acuerdo obligatoriamente? El reglamento dice que se debe negociar con vistas a conseguir un acuerdo, por lo que no es obligatorio llegar a ese acuerdo. El acuerdo sería lo normal si tenemos un buen diagnóstico y hemos diseñado objetivos y medidas adecuadas. El desacuerdo se puede dar entre las dos partes, la parte social y la parte empresarial, pero también se puede dar entre la parte social, estando unos sindicatos de acuerdo con la firma del plan y otros en contra de su firma por diferentes motivos. ¿Qué se requiere para que exista acuerdo? Se requerirá la conformidad de la empresa y de la mayoría de la representación de las personas trabajadoras que componen la comisión negociadora. Una vez alcanzado el acuerdo, ¿cuál es el siguiente paso? Ya lo ha comentado efectivamente Raquel. Deberá plasmarse por escrito y firmarse por las partes negociadoras. Una vez plasmado el acuerdo y firmado, se deberá remitir a la autoridad laboral competente a los efectos de registro, depósito y publicidad en los términos previstos reglamentariamente. ¿Se deben inscribir los planes de igualdad en el registro público? Sí. Los planes se deben inscribir obligatoriamente, sea cual fuera su naturaleza, obligatoria o voluntaria, y hayan sido o no adoptados por acuerdo entre las partes. Es decir, todos los planes se deben
registrar. ¿Qué hacemos cuando no hay acuerdo? En caso de desacuerdo, la comisión negociadora podrá acudir a los procedimientos y órganos de solución autónoma de conflictos si así se acuerda, previa intervención de la comisión paritaria del convenio correspondiente, si así se ha previsto en el mismo para estos casos. La siguiente fase, una vez que ya tenemos registrado el plan de igualdad, es la implantación de esas medidas y esos objetivos que nos hemos marcado y además darle un seguimiento. Hay que verificar esa consecución de objetivos con la frecuencia que se establezca, con la información sobre las medidas que se hayan puesto en marcha a través de los plazos, los recursos empleados, revisar el plan por si fuera necesario realizar alguna actualización y realizar un informe de este seguimiento que vayamos haciendo periódicamente del propio plan. Como última etapa, tenemos ya la evaluación del plan. Los planes no pueden tener una vigencia superior a los 4 años y puede haber varios motivos que nos lleven a hacer una revisión del plan. Uno de ellos es la falta de adecuación a requisitos legales, pues porque hay actualización, por ejemplo, lo que les ha podido pasar a las empresas que ya tenían planes de igualdad realizados previamente, que puede haber un cambio del estatus jurídico de la empresa, una incidencia que ocurra que modifique sustancialmente la situación de la plantilla, alguna resolución judicial o porque se hayan detectado mejoras o se quieran intensificar medidas. Al final, en esta evaluación, lo que hay que plantearse es qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y al final qué hemos conseguido. Esta evaluación, al final, se traduce en tres principios. Es al final la evaluación de resultados, del proceso y del impacto. Por un lado, en cuanto a resultados, el grado de cumplimiento de los objetivos, vamos a ver, el grado de consecución de los resultados esperados, el nivel de corrección al que hemos llegado de desigualdades emprendidas y en cuanto a la evolución del proceso, cómo hemos desarrollado las acciones que habíamos planteado, la dificultad que nos hemos ido encontrando o se han percibido en el desarrollo de estas acciones, también cambios que haya habido en las acciones y en el desarrollo del plan, porque puede haber alguna acción que se planteara inicialmente y que luego no se haya podido trasladar y se haya cambiado por otra. El grado de incorporación, evaluar dentro de los procesos de la organización la igualdad de oportunidades que se haya visto entre hombres y mujeres. Y por último, evaluar el impacto que nos ha supuesto el implantar y el desarrollar ese plan de igualdad. Cómo se ha trasladado eso en cambios culturales en la empresa, en la actitud de la dirección, de la propia plantilla, en las prácticas que se desarrollan a través de recursos humanos, o cómo se han reducido los desequilibrios en la presencia y en la participación de mujeres y de hombres. Y una de las cuestiones también más controvertidas también, como nos ocurre en cualquier requisito legal, son las acciones que puede haber, no solo por no desarrollarlo, sino por incidir en alguna cuestión que está marcada. Por un lado, puede ser la pérdida automática de ayudas, de bonificaciones y de beneficios, o sea, el tema de pago una multa y ya está, se soluciona, ¿no? Tiene más implicaciones. También en otros casos la imposibilidad de poder contratar con la administración pública en ciertas licitaciones. Y en relación a lo que es la propia falta de planes de igualdad, se consideran 2 tipos de sanciones, graves y muy graves. El incumplimiento de la norma puede oscilar de 751 a 7.500 euros. Y sanciones muy graves, donde se ve una acción discriminatoria directa, indirecta o desobediencia, que puede oscilar de 7.501 a 225.018 euros. Sí, al respecto señalar que efectivamente el día 10 de julio del año pasado se produce una modificación del artículo 40 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, con una revisión al alza de las cuantías de las sanciones laborales a partir del 1 de octubre del año 21. Como ya ha comentado Raquel, efectivamente, ¿qué sanciones nos pueden imponer a la empresa? Pues en el artículo 7, en su apartado 13, califica como falta grave no cumplir las obligaciones que en materia
de planes y medidas de igualdad establece la Ley Orgánica 3/2007, el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo que sea de aplicación en su caso. El citado artículo regula la falta de una manera amplia, es decir, que será falta grave el no tener el plan de igualdad o tenerle y no cumplirlo o que éste no cumpla con el contenido mínimo. Y por ello la empresa podría ser sancionada con la multa que se ha comentado de 751 a 7.500 euros. Esta sanción es compatible con otro tipo de sanciones adicionales en función del incumplimiento empresarial. Y por otro lado, cuando la obligación de realizar el plan de igualdad sea por exigencia de la autoridad laboral, la inspección de trabajo, y esto no se cumpla, ahí sí que el artículo 8, en su apartado 17 de la norma citada, lo califica como falta muy grave. Y la sanción, la comentada, de 7.501 a 225.018 euros. Bueno, hemos visto como otros aspectos jurídicos controvertidos que se han ido explicando, Eduardo los ha ido aclarando a lo largo de la presentación, como es el cómputo del número de trabajadores, sí, como es la falta de representación legal para los trabajadores o la ausencia, aunque no lo aclara muy bien la legislación, en el caso de que no se presenten los sindicatos, también el tema de los puestos de igual valor. Entonces, es importante recalcar que al final un plan de igualdad no es un documento genérico que es un copia y pega de cualquier empresa, sino que tiene muchas particularidades. Al final, cada empresa tiene sus condicionantes y que no es hacer un documento sin más, que a veces puede traer algunas derivadas porque, bueno, pues dependiendo también de la situación de las organizaciones en un momento determinado. Evidentemente, delimitar lo que es materia del plan de igualdad, de lo que es materia de negociación colectiva, claro, es bastante complicado y está todo íntimamente relacionado. Entonces, en orden al plan de igualdad, si lo instrumentamos a través de convenio colectivo o a través de un acuerdo ad hoc, lo primero que tenemos que conocer es qué es lo que queremos hacer, qué es lo que nos interesa para planificar y desarrollar el plan de igualdad. Está todo íntimamente relacionado. La negociación colectiva y el plan de igualdad, yo diría que es todo uno. Aunque lo podemos dividir en distintos acuerdos, está íntimamente relacionado. Uno con otro. Bueno, pues vamos bastante, yo creo que bastante bien de tiempo. Os queríamos dar las gracias por haber asistido y ahora queríamos dejar estos últimos minutos para aclarar alguna cuestión o alguna duda que tengáis. No sé si preferís alguno, como andamos bien de tiempo, abrir micro y hacer la pregunta directamente. Si no, miramos a ver las del chat. A ver si hay alguna. ¿Sí? Pues vamos a ver. Que nos da otra vez. Nos vuelve a dar problemas. Si podéis hacernos las preguntas, porque nos da problemas para acceder al chat, no sé si hay algún comentario o algo que queráis aclarar. Esto ocurre dos cosas, que o hay muchas dudas y uno no sabe dónde abordarlo muchas veces, o a lo mejor está todo muy claro, que ojalá fuera así. Sí. Lo que sí que está claro que para organizaciones que a lo mejor están obligadas y aún todavía no han empezado, es verdad que aunque el 7 de marzo está ahí y es muy complicado poder tener un plan en el espacio de tiempo que queda, pero sí que es importante que al menos pudieran iniciar los trámites de la información a la otra parte vinculante, de la constitución de la comisión negociadora y empezar a tratar esas negociaciones. ¿No hay pregunta?
Bueno, pues entonces reitero el mensaje. Muchísimas gracias por haber participado en esta jornada. Esperamos que os haya sido de utilidad y próximamente, bueno, pues os iremos informando de cualquier iniciativa más que saquemos al respecto. De nuevo, Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y a todos los asistentes. Gracias. Hasta otra. Gracias.